Comenzamos el tiempo de entrevistas de actualidad y para ello contamos hoy en este plató con la presencia de Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar. Ongi etorri. Eskerrik asko. Vamos a comenzar hablando de presupuestos, si le parece. Unos presupuestos que esta semana parece que entramos en una semana que ya llevamos diciendo días que va a ser una semana decisiva. ¿Cree usted que todavía hay margen para el acuerdo? Sí, desde luego. Yo me mostré optimista desde el comienzo y quiero seguir haciéndolo por lo menos hasta que el plazo legal en el Parlamento acabe. Es verdad que la disposición que muestran el resto de los partidos políticos es difícil, es dura. En principio no augura una tramitación fácil ni una negociación fácil. Tanto Bildu como el Partido Socialista de Euskadi como UPyD están anunciando ya, o han anunciado de hecho, presentación de enmiendas a la totalidad. Pero bueno, esto también entra dentro de lo habitual y dentro de las coordenadas normales de una negociación entre partidos políticos a la hora de presentar presupuestos. Esperamos todavía que en este lapsus de tiempo que hay hasta el final de este plazo primero en el Parlamento Vasco haya una posibilidad, por lo menos de acercamiento para la retirada de esas enmiendas y después de negociación de cara a las enmiendas parciales, que ahí sí que tiene que haber juego y de hecho lo va a haber, yo creo. ¿Cree que en ese cambio de actitud al que apuntaba puede incidir directamente la participación, ahora sí activamente, de Iñigo Urkullu en este proceso? Yo creo que es además una actitud que la ha mostrado desde el comienzo. Va muy en el estilo que siempre hemos visto de político, que ahora es lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Urkullu. El comienzo incluso de la tramitación de estos presupuestos se dio con la presentación por parte del lehendakari junto a Ricardo Gachaga-Echevarria de los presupuestos en público, algo a lo que no estábamos habituados, pero que él, como un gesto más de la importancia y la urgencia del momento, quiso imprimir a esa presentación. Y yo creo que sigue un poquito esa dinámica que ella marcó al comienzo y que sea él personalmente quien esté participando en estas reuniones con los partidos políticos en aras a buscar ese mínimo común denominador que nos acerque a posturas. Por supuesto, seguramente no en todo el presupuesto, no en la totalidad del proyecto de presupuestos, pero sí en aquellas partes que creamos todos los partidos o los que lleguemos a un acuerdo, si es posible, que necesitamos como base para poder echar adelante, porque el momento realmente lo necesita y estamos en una situación urgente para este país. Sin embargo, ayer, aquí entrevistada en este mismo plato, Idoia Mendia hablaba de procesos de dos proyectos antagónicos. No sé si realmente sí hay ese margen de acercamiento, porque ayer ella decía que los dos proyectos no iban a poder llegar a un punto común. Proyecto por ahora solo existe el que ha mostrado el lehendakari Urkullu. De los otros partidos políticos, lo único que hemos recibido hasta ahora es su intención de presentar enmiendas a la totalidad. No tenemos conocimiento, por ejemplo, de enmiendas parciales que quieran presentar, que también es un ejercicio difícil para el resto de los partidos políticos, lo reconocemos. Para presentar una enmienda parcial hay que determinar dónde queremos aumentar un gasto o introducir un gasto nuevo, pero para eso también hay que determinar de dónde quitamos ese dinero para poder hacerlo. Es un ejercicio difícil para el resto de los partidos políticos, pero si tan claro tienen que este no es bueno, este presupuesto no es bueno, imagino que podrán hacer ese otro ejercicio. Creo en cualquier caso que Idoia Mendia también es consciente de que hay otro tipo de cuestiones en este proceso de acuerdo para la aprobación de los presupuestos en los que sí podemos ir llegando a acercamientos mayores, porque de hecho lo estamos haciendo. Hay comisiones de un partido y del otro tratando temas de fiscalidad, por ejemplo, donde el acuerdo va avanzando, yo creo que a un ritmo realmente muy bueno y interesante, por ejemplo. Idoia Mendia decía ayer que eran proyectos antagónicos, pero no sé qué les dijo Patxi López en la reunión que algunos medios aseguran se mantuvo ayer con Iñigo Urkullu. ¿Se mantuvo esa reunión? Parece que sí, ¿no? Yo lo he leído hoy en la prensa, lo he oído en tele y radio. Creo que es el lehendakari quien tiene que confirmarlo, o Patxi López en su caso, si es que se reunieron. Yo creo que lo que sí hay es una disposición que el otro día Patxi López hizo pública, aun mostrando en principio su intención de presentar esa enmienda a la totalidad, de acercamiento por lo menos y de establecer unas bases para una mayor estabilidad dentro de lo que pueda ser no solamente la tramitación de estos presupuestos, sino a posteriori también en dar mayor estabilidad al gobierno y a la situación parlamentaria en la que estamos viviendo, en una minoría respetable, pero minoría para nosotros. En ese nuevo contacto con los socialistas queda una vez claro otra vez que tal vez tienen siempre una preferencia hacia la negociación primero con los socialistas. No, yo creo que lo que hay que ver es que en las declaraciones que han hecho unos y otros partidos, quizás aquellos partidos con los que nosotros podríamos tener una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos, o por lo menos para no devolverlos, que ya sería también en principio un logro que nos aportaría luego la posibilidad de poder estudiar las enmiendas parciales que nos presentaran, en este proceso, como digo,
quizás aquellos que no dan también una mayoría importante, como puede ser Bildu, son los que de hecho casi nos han cerrado la puerta, porque si no pueden entablar más negociación más allá, con nosotros, quiero decir, con el Partido Nacionalista Vasco, más allá de ese límite de gasto que no lo establecemos nosotros, bien establecido por el Consejo Vasco de Finanzas, ellos no lo aceptan, no hay otra posibilidad, son ellos quienes están cerrando y por lo tanto en este momento no es tanto cuál es nuestra querencia, nosotros queremos sumar los votos necesarios para sacar adelante un proyecto de presupuestos que este país necesita y una vez más hablaremos con todos los partidos políticos. Por lo tanto, tal vez esa es la respuesta que les daría a esta gran mayoría en la sociedad que dice que el partido prioritario con el que deberían negociar es Euskal Herria Bildu. ¿No negocian con ellos porque no hay disposición por su parte? Hay muy poca disposición por su parte. Nosotros hemos demostrado en los últimos meses que hemos podido negociar con Partido Popular y con Partido Socialista en temas diferentes y llegando a acuerdos amplios y además muy importantes, tanto para la gobernabilidad en Vizcaya y en Álava como para la gobernabilidad de algunas instituciones importantes dentro del ámbito ya nacional de Euskadi. En cambio, lo hemos intentado con Bildu, se intentó nada más terminar las elecciones también, cuando el Partido Nacionalista Vasco presenta por escrito una oferta de diferentes temas para llegar a acuerdos posibles, para posibles acuerdos, y es Bildu la que recoge con cierta frialdad y después incluso con negativas muy contundentes aquellas propuestas que nosotros hacíamos sin presentar propuestas alternativas. Y además vemos también que sin excesiva dificultad son capaces de llegar a acuerdos con el Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa, por ejemplo, cuando a nosotros ni siquiera nos han tenido en cuenta para esas negociaciones, llegan a acuerdos en Juntas Generales y en el Ayuntamiento de Donosti en aras a ese bloque o a ese eje de izquierdas que ellos llaman, que en cambio se convierte en un eje de derechas, de españoles y de españolismo, cuando nosotros negociamos y acordamos algo con el Partido Socialista. Bueno, es esta dialéctica en la que Bildu está envuelta, posiblemente también por esa obsesión en la que ellos viven de diferenciarse del Partido Nacionalista Vasco en aras a ser alternativa realmente. Es una política que difícilmente va a poder llevar a tender puentes y a posibilitar acuerdos. Quien sí parece que ha rebajado de alguna manera el tono es Antonio Basagoiti, que sí que en los últimos días es el que más claramente ha mostrado disposición para llegar a unos acuerdos, para cerrar esas cuentas. Y además se acepta con alegría, porque al final lo que tenemos que demostrar los partidos políticos en Euskadi es que hay un clamor social que creo que nos llega a todos y a todas cuando salimos a la calle, cuando estamos con nuestra gente, cuando estamos con amigos y amigas, que es que nadie entiende que los partidos no seamos capaces de llegar a acuerdos mínimos en temas tan importantes para el país, no para un partido o para un gobierno, sino para el país, como es, por ejemplo, los presupuestos del nuevo gobierno. Yo creo que en ese sentido Basagoiti está demostrando que, bueno, a esa responsabilidad a la que el Lehendakari y el Partido Nacionalista Vasco apelamos estos últimos días, responsabilidad de los partidos políticos, él parece que sí la está ejercitando y que la está haciendo pública. En cualquier caso, los números son números y con el apoyo simplemente o con la abstención que ellos comentaban en alguna ocasión de forma explícita no sería suficiente. Los números no los determinamos nosotros, los ha determinado el electorado. Son, como decía Antonio Basagoiti, los presupuestos más importantes de la historia de la democracia. Yo creo que son los más difíciles, como se ha reiterado en diferentes ocasiones, además cuentan con el techo de gasto más bajo de las últimas décadas y sobre todo por el momento económico en el que estamos viviendo. Son los más difíciles porque desde que empezó la crisis, el que, por ejemplo, la producción industrial haya bajado más de un 36%, creo que es un dato aplastante, además de objetivo, que sí determina cuál debe ser, primero, nuestra responsabilidad ante esos presupuestos, pero sobre todo la responsabilidad ante las políticas económicas que se vayan a desarrollar desde el Gobierno y desde otras instituciones, pero especialmente ahora que estamos con los presupuestos del Gobierno, desde el Gobierno vasco, en aras a poder crear un clima, por lo menos social y económico suficiente para apoyar a las empresas en ese desarrollo. Quiero decir, hay datos económicos que nos abocan a llegar a acuerdos a los partidos políticos y a responder con lo que antes le comentaba de esta responsabilidad política que todos debemos a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que definitivamente descartan la opción de la prórroga o ya ha cambiado un poco el discurso de la prórroga de las cuentas. Yo me he mostrado desde el comienzo muy optimista porque lo soy y porque además creo que debemos intentar serlo y además afrontar este ciclo de negociaciones con esa perspectiva y con esa posición. Y sobre todo porque sí creo
que en el fondo hay ese sentimiento al que apelaba antes de responsabilidad en otros partidos políticos. Yo creo que las declaraciones del otro día, de la semana pasada, de Patxi López dentro del ámbito del Foro Europa, iban un poco en ese sentido, ¿verdad? Nos mostraba con una mano que iba a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos, lo han dicho varias veces, y por otra parte hablaba también de posibles acuerdos que facilitaran lo que en este momento es difícil, que es una vida parlamentaria con suficiente estabilidad para el Gobierno, ¿no? Creo que hay un camino todavía a recorrer, yo quiero ser optimista. Y en ese mismo marco de negociaciones se encontraría también ese encuentro que mantuvieron la semana pasada Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy. No, yo creo que no tanto. Son dos ámbitos diferentes. Creo que el tema presupuestario se está circunscribiendo a lo que es el entorno vasco y la relación del Lehendakari con Mariano Rajoy es la relación entre dos presidentes de gobierno que tienen preocupaciones, desde luego como la crisis económica y en el caso de nuestro Lehendakari muy especialmente porque es un compromiso personal y de partido que él ya adquirió como presidente del Euskadi Buru Batzar en torno a la normalización política y a la paz y convivencia en este país. Por lo tanto, no debemos interpretar ese encuentro como una forma de intentar allanar un poco el actual escenario. Yo entiendo que no. Debería contestar el Lehendakari Urkullu, que fue quien estuvo, pero yo creo que hay que separar los dos ámbitos, claramente. Como no ha trascendido demasiado de lo que se habló en ese encuentro, tal vez con la información que usted Son tenga. encuentros discretos que mantenemos normalmente los partidos políticos entre nosotros y que para una buena relación también institucional es normal que lo mantengan los dos presidentes de gobierno. De lo que sí parece claro no hablaron fue de ese nuevo estatus que sí se contempla en el programa del PNV. Usted hablaba, en general en el Partido Nacionalista hablan ya del año 2015, no sé si esa fecha se sigue manteniendo. Yo creo que sí, en principio sí. Esta es una fecha que se estableció dentro del partido y que el actual Lehendakari Urkullu la hizo pública como presidente del Euskadi Buru Batzar en un acto que tuvimos en Guernica. Se establece el 2015 y ahora además se vuelve a ratificar la fecha desde el momento en que además también planteamos el Parlamento Vasco como ámbito en el que se debería dar esta discusión y este tratamiento. Estamos todos los partidos políticos representados allí, es donde también se deposita esa soberanía de la ciudadanía y esa confianza que nos dan a los partidos políticos y es un marco perfecto para poder acordar por lo menos unos mínimos en los que planteemos cuál es este estatus que cada cual imaginamos para Euskadi con relación, primero nosotros mismos, nosotros con el Estado y nosotros con Europa. Cuando hablamos de esa fecha de 2015, ¿qué quieren decir? ¿Que en estos 2-3 años se definirá una consulta o un referéndum como en los casos de Cataluña o Escocia? Esa podría ser la última posición, ¿no? Porque primero lo que hay que hacer es desarrollar qué modelo de estructuración de país con respecto a nuestras relaciones con el Estado y con Europa queremos mantener. Y después, por supuesto, está el derecho a decidir, que creemos que es un derecho que nos asiste como pueblo, que se empeñan en negárnoslo y que además simplemente pide tener derecho a hacer la pregunta, a hacer una pregunta o a decidir, dejar a este país decidir por sí mismo, porque además, entre otras cosas, es un país adulto y lo que se nos niega es esa posibilidad. Luego el país decidirá lo que quieran. Ni siquiera sabemos, ni siquiera podríamos interpretar qué es lo que va a decidir Euskadi, pero por lo menos tener el derecho a decir aquello que pensamos. A usted sí que le he leído más de una vez decir que vive con cierta envidia el proceso, por ejemplo, de Escocia. De Escocia. Sí, es una envidia sana, pero así como creo que nosotros tenemos cosas que ellos podrían envidiar de nosotros, desde el entramado institucional que nos hemos dado a nosotros mismos, que creo que es en este momento para otros países y sobre todo para otros pueblos en Europa, que como nosotros son pueblos sin Estado, una referencia. Euskadi en este momento, en cuanto a entramado institucional, de organización y de efectividad, es una referencia. Ellos no lo tienen. Nosotros tenemos un concierto económico que ya querrían para sí pues los escoceses y los catalanes en cuanto a independencia económica también, de decidir aquello en lo que gastamos nuestros propios dineros, pero por otra parte ellos han conseguido del gobierno del Estado al que pertenecen una disposición positiva hacia esa convocatoria de referéndum que nosotros ni vemos ni esperamos por parte del gobierno español, esté ahora el PP o cuando estuvo antes el PSOE, porque ni siquiera lo vemos dentro del Partido Socialista si algún día llegara al poder otra vez. Haciendo referencia nuevamente a la entrevista que concedía aquí ayer Idoia Mendia, ella sí que decía que el PSOE, bueno, el PS en este caso, nuevamente se mostraría en contra de esa consulta, de esa celebración, porque argumenta que en estos momentos no es una prioridad.
y como argumento que esgrimía para decir que no es una prioridad, volvía a hablar de la crisis. Usted sí que en una entrevista dijo que la crisis no iba a ser una excusa para que no se celebre esta consulta. ¿Son dos objetivos posibles? ¿Hay que elegir entre uno y otro? No, yo creo que no son excluyentes y lo sabe también Idoia Mendia. Lo que pasa es que ellos sí que intentan siempre marcar su posición, por cierto, diferente a la de sus compañeros y compañeras en Cataluña. Este no es un histórico del PSOE vasco en cualquier caso, porque ya tuvo otro discurso hace años que parece que ahora han olvidado en aras a una mayor centralidad y a una mayor españolidad de su discurso. Desde luego no son ni excluyentes, no lo van a ser para nosotros y creo que tampoco lo es para la ciudadanía. No creo que a estas alturas nadie dude ni que el Gobierno vasco con el Lehendakari Urkullu enfrente, ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco no se está preocupando por la crisis. Es nuestra prioridad porque la situación es realmente muy grave, nos afecta a todos y a todas. Lo estamos viviendo cada día, lo están viviendo nuestros alcaldes, pero lo estamos viviendo nosotros en nuestra vida personal con la gente cercana. Por lo tanto, no solo no somos ajenos a eso, sino que es nuestra mayor prioridad y la principal. Pero eso no quiere decir que no tengamos otro tipo de preocupaciones que se puedan, en paralelo, por supuesto, desarrollar. Y creo que en este país es muy importante para la ciudadanía ir avanzando en ese modelo de estatus que queremos desarrollar, como decía antes, en relación a España o en relación a Europa y, sobre todo, con esa capacidad de derecho a decidir que, evidentemente, nos asiste. Hablaba usted de la necesidad de avanzar, porque también ha mostrado más de una vez su miedo a volver a las dos Euskadis que se verían reflejadas con esa oposición tanto del PSE como del Partido Popular, que también ha mostrado su oposición reiteradamente a la convocatoria de esa referéndum. Sí, yo creo que históricamente nosotros hemos hablado de Euskadi, para nosotros es una unidad, con todo aquel que quiera participar, hayamos nacido donde hayamos nacido, quienes vivimos aquí conformamos Euskadi y conformamos este país. Y es por ellos y por ellas por quienes nosotros tenemos que luchar cada día. Creo que cualquier otro planteamiento de diferentes sociedades, primero, si existió en el pasado no debemos rememorarlo y desde luego tenemos que ir hacia un país único en el que quepan divergentes y diferentes opciones, sensaciones, ideologías y sentimientos. Yo creo que todo el mundo tiene cabida en Euskadi. Antes decíamos que en esa reunión que mantuvieron Urkullu y Rajoy en Moncloa el pasado miércoles no se habló de ese nuevo estatus. No sé si en este caso sí que es una manera de intentar allanar, aunque sea con vistas al futuro, un posible bloqueo en Madrid, porque no sé si con el caso del plan Ibarretxe ya se vio que el no era rotundo. No sé si verdaderamente tenéis esperanzas o es algo utópico pensar que Madrid podría no paralizar la convocatoria de una consulta en Euskadi. Es un deseo real y además habrá que buscar incluso otro tipo de vías legales que posibiliten el que no nos vuelva a ocurrir lo que ocurrió con el Lehendakari Ibarretxe, donde no se le admitió ni siquiera a trámite, es decir, no se pudo hablar sobre el plan que el Lehendakari Ibarretxe había desarrollado, además con una mayoría muy amplia. Ese es el escenario al que no nos gustaría llegar. ¿Qué podemos esperar? La actitud que vemos tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular es muy similar cuando se tocan este tipo de temas. Es decir, ahí parece que la divergencia ideológica entre ambos o la diferencia ideológica entre ambos se aúna y se aúna contra un enemigo único, que en este caso puede ser el Partido Nacionalista Vasco, o el ansia o el querer, el sentimiento de este país de querer tener otro estatus político. Ahí parece que siempre van unidos. Pero bueno, yo creo que hay un trabajo a realizar y posiblemente también ejercicios como los que están haciendo sociedades, países y gobiernos tan democráticos como el de Gran Bretaña pueden ser ejemplo para normalizar también este clima de tensión que se crea y se genera cada vez que hablamos simplemente del derecho a decidir de un pueblo. Tal vez sin mirar tan lejos, bueno, está cerca, pero tal vez sin tener que mirar a Escocia, mirar a la situación de Cataluña y a la evolución que pueda tener el proceso de Cataluña podría servir para hacerlo de alguna manera, ya esta vez de manera más madura o con más opciones de recorrido. Yo creo que los catalanes, lo hemos dicho algunas veces, también los escoceses, llevamos procesos diferentes. Es verdad que todos vamos buscando una forma o un estatus jurídico propio para avanzar como países y como naciones, pero es verdad que son procesos diferenciados. Creo que los catalanes en este momento, sobre todo por la situación económica tan dura que ellos están atravesando, aparte de la situación general de crisis en la que vivimos todos, ellos están en un proceso ahora quizás de relación también con el Gobierno de Madrid y de hecho yo creo que las declaraciones últimas de ayer mismo del presidente Mas iban un poco en esa línea en la que su situación económica sí puede estar ahora determinando
cuál vaya a ser su evolución en el tema de la consulta, sobre todo, que ellos habían anunciado para el 14, ¿no? Creo que habrá que estar ahí un poco expectantes y sobre todo esperando que también la situación en Cataluña mejore. Hablando de temas delicados, hablamos de la ponencia de paz. Sí. Por fin, la semana pasada se cerró un acuerdo que se venía persiguiendo desde hace un tiempo. ¿Cómo valora la ponencia de paz y convivencia? Yo creo que necesaria para empezar y sobre todo, hombre, vemos con cierta pena también el que no se haya podido producir ahora, en el comienzo y en la configuración de la propia ponencia, la entrada del Partido Popular, que además parecía ya prácticamente acordada. De hecho, habían mostrado en privado su disposición positiva a entrar, y por aquello de la foto famosa esta en la que no quieren aparecer junto a Bildu y esa diferencia que siempre necesitan ellos establecer, que es legítima, respetamos como partido su decisión, no han posibilitado el que el acuerdo sea mayor al principio. En cualquier caso, también estamos esperanzados que esto sea un proceso inicial y que se vayan a integrar, porque es importante también que en algo que es tan importante para el futuro de este país y algo que además yo creo que la sociedad demanda realmente, como es un proceso de paz y convivencia ya establecido dentro de un acuerdo de entre los partidos políticos en el marco del Parlamento Vasco, el PP no puede estar fuera de esa realidad, porque además creo que realmente también lo quieren. Sin embargo, es cierto que ese acuerdo llegaba en un momento de bastante crispación en estos momentos, sí, tras la manifestación, tras el homenaje que se rendía a Thierry, las manifestaciones que veíamos en San Sebastián. Usted también desde algunas redes sociales denunciaba la vuelta de pintadas a algunos batzokis. ¿No estamos volviendo a ver imágenes que parecían que eran ya del pasado? Totalmente, pero también, igual que hacía esa referencia en redes sociales, hacía la de que espero que esto sea un descuido real de algunos y una salida de tono de un grupo muy pequeño de gente. Lo espero realmente, porque me parece muy grave que volvamos a pintar los batzokis, a amenazar a la gente de esta manera, que nos retrotrae a tiempos que no solo creíamos nosotros superados, sino que creíamos también que la izquierda abertzale, por su discurso actual, había superado. No estoy acusando a la izquierda abertzale de lo que ha sucedido, estoy pidiendo a la izquierda abertzale que en su discurso de haber dado un paso adelante recuerde también a la gente más cercana a ellos que ese paso adelante no puede abarcar, no puede aceptar este tipo de posturas de violencias, de manchar batzokis, de agredir a personas o de insultar y desde luego de amenazar, que puede ser lo más grave. Pero ese homenaje a Thierry sí que ha tenido la primera consecuencia, sí, que ha sido la detención de uno de los dirigentes de Sortu. La Fiscalía, en boca de Torres Dulce, ya ha dicho que está recabando información para una posible ilegalización de Sortu. ¿Cómo valora estos movimientos? Yo creo que ha habido unos movimientos extraños por parte de algunos de los miembros del PP, que espero que tampoco sean generalizados dentro de su partido y que sean simplemente más actitudes personales. Lo vimos en el ministro de Interior, lo hemos visto en boca de algunos de los líderes del PP en Euskadi, que seguramente ellos están en otra guerra, que es la del desembarco a la nueva dirección del Partido Popular, si es que Basagoiti realmente se marcha. Pero bueno, enmarcados en un ámbito o en otro, al final han sido declaraciones bastante fuertes, desde luego muy poco constructivas, y por otra parte tenemos también que Sortu, habiéndose constituido ya como un partido dentro de la más estricta legalidad y de acuerdo además a las bases de la legislación actual, lo que tiene que mostrar ahora también es que realmente va a hacer un camino dentro de esa legalidad y dentro de los caminos y vías democráticas. Yo creo que si eso es así, ese otro discurso más duro que estamos oyendo por parte de algunos dirigentes del PP, pues posiblemente no tendrá cabida y por lo tanto, aunque la Fiscalía actúe, aunque el delegado del Gobierno en Euskadi, el señor Urquijo, esté en este empeño, posiblemente poco tendrán que hacer porque imagino que Sortu les dará pocas opciones a que lo hagan, o eso espero desde luego. Y hablando de declaraciones impactantes, ¿cómo recibió ayer la portada del Mundo con las palabras de Luis Morcillo asegurando que él había matado a Bruart? Me pareció durísimo. Es casi un escándalo, ¿verdad? Que alguien pueda en público reconocer que ha cometido un asesinato brutal como fue aquel, que además tuvo una gran incidencia en Euskadi, y que además lo haga con la impunidad y la tranquilidad, diciendo que además pide perdón y que se arrepiente, claro, a los 73 años, y sabiendo que además no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito, con lo cual, bueno, me resultó muy fuerte y en aquel momento también intenté imaginar cómo se puede sentir ahora su familia, confirmando lo que ellos ya denunciaban anteriormente,
y con la dureza y la crueldad de esas palabras en realidad, porque realmente son crueles aunque estén pidiendo clemencia, ¿no? Sí, porque finalmente él hablará hoy en los juzgados, sí, pero no parece que haya opciones de que vuelva a ser juzgado por el caso, o no sé si habrá que buscar otro resquicio legal para intentar... Sí. Posiblemente, imagino, no tengo ninguna información a este respecto, que la familia a lo mejor lo hace, aunque también oí a la hija en unas declaraciones hace algún tiempo diciendo que es que no querían ya ni reabrir el tema, aunque ahora parece que sí lo han retomado, ¿no? Es verdad que este tipo de procesos que se cierran de esa manera, seguramente sin más posibilidades, lo que es en el ámbito judicial y en la línea que ellos llevaron, de conseguir un mayor esclarecimiento de los acontecimientos, tanto en responsabilidad de los que realmente ejecutaron el asesinato, como ha reconocido abiertamente este señor, o aquellos que tuvieron responsabilidades políticas a los que vuelven también a implicar dentro del Ministerio de Interior en su época en el Gobierno español. Este tipo de asuntos que acaban con este tipo de cierres, no voy a decir en falso, pero sí dudosos, terminan reapareciendo históricamente, ¿no? Creo que es un buen ejemplo para que temas como estos se clarifiquen a tope, tengan la máxima transparencia y sobre todo se depuren responsabilidades para que se dejen bien cerrados y no vuelva a pasar una cosa de este tipo. Hablando precisamente de depurar responsabilidades, hablamos ahora del caso de Íñigo Cabacas. Ayer trascendían también por medio de un medio de comunicación las conversaciones entre los ertzañas que estaban en la calle y los que estaban en la comisaría de Deusto. ¿Cree que hay que tomar más pasos para volver a analizar el caso? ¿Hay más responsabilidades detrás de todo esto? Ya no se habla de un accidente como inicialmente apuntaban desde la propia Ertzaintza. Es verdad que estas declaraciones, aunque no los conociéramos nosotras porque no eran públicas, sí estaban dentro ya del proceso judicial iniciado, lo conocían las partes y también el juez, por lo tanto ya estaban dentro de este proceso. Yo creo que, y estoy de acuerdo con lo expresado por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, hay que ir hasta el final del asunto, esclarecer este tipo de asuntos es importantísimo, primero porque hay un muerto, una familia que pide responsabilidades con todo el derecho del mundo, tenemos que esclarecerlo y sobre todo hay que esclarecerlo por el bien de la propia Ertzaintza. Creo que quien mayor beneficio, y permítaseme la palabra, puede obtener de la finalización del caso Cabacas con el esclarecimiento total de los hechos es la propia Ertzaintza como institución, que creo que es algo que a cualquiera nos puede parecer lo correcto, ¿no? Y en aras a eso, además, creo que el departamento está aportando a la Fiscalía y al juez toda aquella documentación que se le pide insistentemente. Creo que esa es la línea que hay que seguir y luego pedir también que cuanto antes, sé que el proceso judicial es largo, nos lo han explicado muchas veces, pero que después de un año se pueda dar la máxima celeridad dentro de lo que son los términos administrativos normales. Y en ese proceso, ¿cómo valora la petición de Euskal Herria Bildu de la dimisión de Rodolfo Ares como parlamentario? No sé si es la forma de pedirle responsabilidades sobre una responsabilidad que sí tuvo en su momento, no solo sobre el suceso, sino sobre el esclarecimiento y sobre la actuación del propio departamento en los días posteriores al suceso, ¿no? Lo que no sé es si la forma de asumir ahora esas responsabilidades es dejar el Parlamento, posiblemente no, pero sí creo que en aquel momento Rodolfo Ares seguramente pudo ejercitar su responsabilidad política, que la tenía como consejero del departamento dentro del que se dio este hecho, de asumir otro tipo de medidas, y no lo hizo. Brevemente, porque ya solo nos quedan unos minutos para acabar. Stop Desahucios Vizcaya ha anunciado hoy que va a dejar de hacer scratches, porque dice que se está dejando de lado, al final está ensombreciendo de alguna manera lo importante, que es el cambio en la ley de desahucios. ¿Qué le parece esta decisión? Yo lo aplaudo porque además tengo que decir también que hay una parte de los scratches que yo no puedo compartir, que es aquella que se hace ante políticos principalmente, agentes sociales relacionados con banca y con medios financieros, en los que se está yendo a los domicilios particulares. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, delante de nuestra sede, pero no ahora, históricamente, cuando lo hacía, por ejemplo, la izquierda abertzale, a tener scratches con otros nombres prácticamente cada semana, 2 o 3. Esta semana los hemos tenido también. Yo creo que ese es un ámbito en el que además tiene que ser absolutamente normal que la gente muestre su enfado, su queja y su disconformidad, pero no en el ámbito de lo privado, y creo que lo que ellos han llegado a la conclusión es de que el haber ido al ámbito de lo privado de las personas con cierta responsabilidad es lo que quizás haya desprestigiado un poco el propio proceso, ¿no? Pero ¿no le parece que tal vez desde el Partido Popular se están excediendo en los calificativos que se están poniendo a movimientos como los scratches, al tildarlos de nazismo?
Sí, y hacer paralelismos también con fórmulas terroristas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que entra dentro de la dinámica, de alguna manera. Pero eso entra dentro de la dinámica de la dialéctica del Partido Popular, ¿no? Que a veces en política es fácil hacer este tipo de declaraciones tan altisonantes. La señora Cospedal, cuando hizo el otro día las declaraciones sobre el tema de los scratches, aludiendo a ellos como una práctica nazi, acto seguido dijo, bueno, estoy segura de que esto será noticia y me lo sacarán en todas partes. Era muy consciente de que lo que estaba diciendo en realidad era algo para un titular inmediático, en realidad, que posiblemente una valoración, ¿no? Desde luego nosotros en esas valoraciones no entramos. Pues Itxaso Atutxa, muchísimas gracias por acudir a este plato de ETV hoy. Hasta la próxima, espero que vuelva pronto. Muchas gracias, es que ricasco. Y nosotros ya cedemos la palabra al plato de Miramón. Adela, todo tuyo.